Buenas tardes, compañeros del doctorado y doctor Moisés Mesa Díaz. Mi nombre es Nubia Yaneda Vila Hernández y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy voy a compartirles el desarrollo y las conclusiones de mi tesis, el significado vivido de la discapacidad psicosocial y las prácticas inclusivas desde la voz de los docentes. Mi tesis está enmarcada en la línea de investigación Salud Mental y Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. En cuanto al problema o el fenómeno de estudio, es la discapacidad psicosocial, que ha sido analizada históricamente desde el modelo religioso como una situación sobrenatural. Posteriormente, el modelo médico la define como enfermedad a nivel mental y genera un déficit y un estigma a nivel social. Y posteriormente, desde el 2006, se reconoce desde el enfoque de derechos como discapacidad psicosocial. Aunque a nivel internacional han existido los marcos propuestos por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización de las Naciones Unidas, acerca de reconocer los derechos de las personas con discapacidad y específicamente con discapacidad psicosocial desde el 2006, se observa que existe aún una transición inconclusa entre los modelos. A nivel nacional, en Colombia existe una urgencia en salud pública que contextualiza la problemática de la discapacidad a través de los riesgos psicosociales que han emergido, como los aumentos en diagnósticos de salud mental entre niños y jóvenes. A nivel local, en Pereira y el eje cafetero, se ha observado una vulnerabilidad situada en estas edades de niñez y adolescencia en casos de aumento del consumo de sustancias psicoactivas, autolesiones, problemáticas de salud mental como depresión, ansiedad, trastornos bipolares, que se reflejan en las instituciones educativas a través de los protocolos de inclusión. Nada más en el año 2024 teníamos 1.850 estudiantes caracterizados en discapacidad psicosocial dentro de las aulas de clase, entendiendo que hay una brecha en los protocolos de detección y atención a nivel de salud y educación para estos niños. El problema entonces de la discapacidad psicosocial va a ser definida en esta investigación como una limitación en una o más de las actividades de una persona que comprende la participación plena y efectiva en las situaciones sociales y que es el resultado de una complejidad entre lo que es los problemas de salud mental de la persona y las barreras interpuestas por el contexto. El núcleo de mi trabajo es la pregunta: ¿cuál es el significado vivido que los docentes de la institución educativa Leningrado de Pereira construyen en torno a la discapacidad psicosocial y su relación con la implementación de las prácticas inclusivas en su experiencia cotidiana? Esta pregunta es deliberadamente cualitativa y relacional. No busco medir qué hacen los docentes, sino comprender por qué lo hacen. Entonces se desglosan 4 preguntas secundarias. La primera será mapear la construcción interna de los docentes, luego comprender cuáles son las prácticas que implementan y las estrategias que utilizan en el aula, cuáles son las barreras situadas que identifican a nivel personal y a nivel institucional, y cómo la cultura y las políticas institucionales han afectado, han dificultado o han potencializado los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad psicosocial. Mi supuesto postula que la experiencia de inclusión en la institución educativa no es solo un tema de protocolos o de normativas, sino que es un constructo social complejo que gira alrededor del significado que dan los docentes a la discapacidad. Este significado gira entre las experiencias vividas y la interacción docente, estudiante e institución. La tesis aborda también la conveniencia desde una crisis de salud mental evidenciada por la alta prevalencia a nivel regional y el riesgo de intento de suicidio adolescente. Es una tesis que no tiene un enfoque académico, sino que tiene una urgencia social en torno a la salud pública. Este estudio pues se ancla en datos críticos de Risaralda, donde
ha habido más de 246 intentos de suicidios en el último año. La relevancia social implica que nosotros logremos identificar esos mecanismos que se dan en las escuelas de exclusión sutil que potencian la violencia escolar y la discriminación. Además de que entendamos cómo las rutas de atención están fragmentadas y por eso no son pertinentes para la atención de estos casos. La utilidad teórica va en torno a llenar vacíos conceptuales que explican la discapacidad psicosocial desde la normatividad y las políticas y que alejan el lente de la mediación docente. La utilidad metodológica se explica desde la utilidad de la fenomenología como la técnica perfecta para entender el contexto específico y las voces de los actores que participan en este fenómeno. Y por último, la implicación práctica va orientada a sensibilizar a los docentes y transformar su práctica en las instituciones. El marco teórico no revisa solamente teorías, sino que crea una tríada conceptual que nos permite entender el fenómeno. Vygotsky nos provee el fundamento de la acción, el andamiaje y las zonas de desarrollo próximo, que son los criterios a través de los cuales nosotros medimos la efectividad de las prácticas inclusivas. Bandura, por su parte, pues nos explica la voluntad y la sostenibilidad. Parte de la idea de la autoeficacia del docente, si considera que tiene las herramientas y que ha sido eficaz en sus prácticas, pues va a tender a tener unos espacios mucho más inclusivos en sus aulas. Y por último, Blumer nos habla del significado vivido. Nos permite entender ese interaccionismo simbólico que existe entre la discapacidad y el ambiente en el cual se desarrolla. Nos explica que el significado parte de la interacción que se da entre el docente, el estudiante y la institución y el lenguaje que lo acompaña. En cuanto al análisis conceptual, se han definido dos categorías de análisis entre las cuales se pretende hacer un diálogo hermenéutico entre la subjetividad del ser y la objetividad del hacer. El ser, analizado desde el significado vivido de la discapacidad psicosocial como un constructo que elabora el docente internamente desde sus experiencias, sus pensamientos y sus emociones, y el quehacer, que son las prácticas inclusivas como el grupo de estrategias que implementa el docente para hacer una mediación adecuada para sus estudiantes. En cuanto al análisis referencial, hemos encontrado que la literatura, la exclusión no es un problema de recursos, sino un problema de cultura y un problema de percepción de autoeficacia de los docentes y de los actores que se involucran. La UNESCO en el 2020 exigió derribar todas las barreras sistémicas, pero se sigue permeando el enfoque médico, yendo hacia lo que es el déficit y lo que es la enfermedad y excluyendo a las personas con discapacidad psicosocial. A nivel de Colombia, esta brecha también se considera una tensión crítica, la persistencia del modelo médico frente a la exigencia del modelo social. Se revela en las investigaciones porque aún predomina una visión patologizante en donde se prefiere hablar de discapacidad mental o de trastornos mentales, también en las instituciones educativas. Finalmente, se ha observado en las referencias más cercanas del eje cafetero y de Manizales, Pereira y Dos Quebradas, que la percepción del maestro continúa siendo de déficit y es la principal barrera. Si el maestro no transforma su percepción, la infraestructura por sí sola pues no va a garantizar los procesos de inclusión. Es así que el objetivo que nos planteamos es comprender el significado vivido que los docentes van construyendo en torno a la discapacidad psicosocial a partir de sus experiencias, a partir de sus vivencias y de sus emociones, y cómo esto se relaciona con las prácticas inclusivas que ellos implementan en el aula.
Esto se hará mediante un enfoque fenomenológico de tipo interpretativo y la idea es triangular las narrativas de los docentes con los datos de observación en el aula. La investigación se sitúa en la institución educativa Leningrado de Pereira, un escenario que trasciende lo geográfico para convertirse en un determinante analítico del estudio. Está ubicada en un cinturón de alta vulnerabilidad socioeconómica, donde asisten estudiantes de los estratos 0, 1 y 2, en donde existe un alto grado de necesidades básicas insatisfechas, viven en precariedad con servicios públicos subsidiados normalmente por el gobierno y que están expuestos a riesgos psicosociales como la violencia intrafamiliar, la violencia social, el microtráfico y el consumo de sustancias. La metodología a utilizar es el diseño de tipo cualitativo, no se busca generalizar sino ir a la esencia, entonces el diseño fenomenológico es el único capaz de responder a la pregunta de indagar el significado vivido. El alcance es descriptivo, lo que implica un conocimiento denso del fenómeno y no solamente una caracterización superficial. Participaron 10 docentes de los 15 de secundaria y el muestreo se hizo por conveniencia. El trabajo de campo incluyó una entrevista personal en la oficina de la orientadora, planeada con tiempo no limitado y grabada con autorización de los docentes. Posteriormente se hizo la observación en el aula en clases aleatorias de los mismos docentes que participaron en la entrevista. El tipo de análisis de datos fue análisis de contenido con ayuda del software Atlas-T para organizar y sistematizar la información, y como criterios éticos pues se utilizó el consentimiento informado con los docentes y con la rectora, garantizando la privacidad de la información que ellos iban a dar, pues porque era información muy sensible a nivel de institución. El rigor fenomenológico se tuvo en cuenta en el procedimiento propuesto por Martínez Migueles en 2009, donde en la primera fase se hace la apoyeo o la suspensión de las creencias del investigador. La segunda fase es descriptiva, donde ya se recogen los relatos vividos de los docentes y las observaciones del contexto. El tercer paso es estructural, donde se revelan los significados y las categorías. Y el cuarto paso ya es la composición del texto, donde se refleja la esencia del fenómeno recogida a través de las narraciones de los docentes. Se utilizó una entrevista a profundidad con guión semiestructurado, validada por juicio de 3 expertos, y una guía de observación adaptada de la guía propuesta por García en 2011, donde se observan las prácticas de aula. Participaron 10 docentes con diversidad en cuanto a su formación académica, docentes que orientan clases en español, matemáticas, inglés, educación física y con diferentes años de experiencia tratando de tener todo el rango posible de la institución, desde los 2 años hasta los 28 años. La mayoría de estos docentes no tienen una formación específica en inclusión. En cuanto a los resultados, encontramos en el primer ítem, en el significado vivido de la discapacidad psicosocial, que los docentes aún están circulando entre la empatía con respecto a la inclusión y la incertidumbre por el manejo de la misma. Persiste un modelo médico que está implícito en la visión clínica de enfermedad y se busca tornar a un enfoque social para reconocer las barreras del entorno. Se evidencia que los docentes consideran que sus percepciones y su nivel de autoeficacia hacia la inclusión de la discapacidad psicosocial está permeada por la ausencia de formación específica y la falta de apoyos institucionales. En cuanto a las prácticas inclusivas, pues se encuentra que hay una orientación hacia un carácter situado y relacional, donde los docentes optan por prácticas como la corregulación emocional, el trabajo cooperativo, la retroalimentación de pequeños gestos y pequeñas acciones del estudiante con discapacidad y la adaptación de tareas
haciéndola a través de una mediación significativa. Se pretende que la inclusión entonces sea más tangible que discursiva. En cuanto a las barreras, mencionan las barreras contextuales e institucionales, las barreras didácticas y metodológicas porque falta el andamiaje para llegar a estos estudiantes y la conformidad que existe frente a las conductas disruptivas del estudiante. En cuanto a la discusión, la confrontación teórica nos permite identificar la inclusión como un fenómeno relacional, en primer lugar porque la discapacidad psicosocial se significa a partir de la construcción y reconfiguración en la interacción diaria del docente con sus estudiantes. La falta de formación específica afecta la convicción del docente frente a su propia autoeficacia, atribuyendo las dificultades y las barreras a factores externos como la atención en salud y el contexto familiar. Y por último, las prácticas efectivas se alinean con el andamiaje propuesto por Vygotsky. En cuanto a los aportes, encontramos la caracterización de la inclusión como una práctica situada en contexto y no a partir de normativas y políticas. En el aporte metodológico, la validación del diseño fenomenológico para capturar la vivencia docente. Y en cuanto a los aportes prácticos, que es posible desarrollar una guía operativa a partir de las necesidades sentidas por los docentes. Mi investigación demuestra entonces que la inclusión se solidifica en una tríada fenomenológica, la comprensión teórica de la discapacidad, una disposición emocional empática de los docentes y el uso de recursos pedagógicos adaptables. El significado entonces se construye en la tensión entre la normativa y la realidad contextual y el tipo de inclusión que se busca es una responsabilidad relacional, depende tanto del docente como de la institución misma. En cuanto a las conclusiones, en primer lugar, la inclusión es una práctica situada y coherente, no es un conjunto de técnicas aisladas que se puedan transmitir. La validación del supuesto teórico en cuanto al binomio percepción-práctica, porque si el docente considera que es eficaz en la práctica y en la inclusión de estudiantes con discapacidad, pues tiende a generar espacios mucho más incluyentes y a generar un sentido de pertenencia dentro del grupo. En cuanto al tercer punto, la evaluación es un acto de reconocimiento y de autoeficacia. Es pasar desde el modelo cuantitativo, donde la evaluación corresponde a estándares, y se basa en pequeñas acciones donde se reconoce el avance del estudiante en su seguridad emocional. En cuanto a la tipología de las barreras y apoyos, es importante definir que los hallazgos más importantes están en encontrar que las barreras son institucionales, que existen dinámicas fragmentadas, que es importante reconocer que el estudiante requiere un acompañamiento mucho más emocional y personal que de tipo didáctico metodológico. Y como quinto punto en las conclusiones es identificar el tiempo pedagógico como tiempo vivido. Para estudiantes con discapacidad psicosocial, el tiempo es muy voluble y muy cambiante. Pueden estar en un momento con una actitud muy positiva y luego pasar a una actitud negativa. Entonces, las dinámicas institucionales y las prácticas de aula deben basarse en rutinas simples de inicio y cierre que puedan ser variadas para que el estudiante se adapte a ellas. En cuanto a las recomendaciones, es importante hacer una investigación de tipo acción participativa, donde el estudiante también se empodere de su misma problemática y se logre desestigmatizar la narrativa en torno a la discapacidad psicosocial. Además, hacer un estudio de tipo longitudinal, porque la discapacidad y la actitud frente a este tipo de discapacidad no es estática, no es fija, sino que es cambiante a lo largo del tiempo. La inclusión entonces no es una técnica de ajuste, es una ética del encuentro donde el docente transita del diagnóstico que etiqueta a la mediación que libera. Les dejo las referencias.
Muchas gracias.